Acá tengo este elemento que por suerte tenía una bandeja que ya lo usé en otros momentos. Le agregué un pinche. Te preguntarás para qué es. Voy a tratar de hacer la versión argentinizada de lo que es el shawarma. Es una torre de carne, nosotros la vamos a hacer bien condimentada porque es una versión que trato de hacer de acá argentinizada. Se puede hacer de cualquier tipo de carne, puede ser pollo, que es bastante común, carne de res, carne de cerdo. Yo inicialmente lo iba a hacer con los 3 cortes mezclados, pero opté al final, como era bastante cantidad, en hacerlo de carne de cerdo y de carne de vaca, porque como va a ir condimentada con una salsa barbacoa que también la voy a hacer yo, creo que va a combinar mejor con esos 2 tipos de corte. Que así ahora voy a preparar todo, vamos a ver cómo sale, espero que sí. Por supuesto no tengo los calentadores para hacerlo de costado, pero lo voy a hacer en el horno. Vamos a ver cómo sale esta excelente receta. Vamos a empezar con nuestra salsa. Vamos a poner 2 tazas de tomate. Yo ya le voy a poner tomate, puré de tomate, el comprado. Pero si lo querés hacer con tomate, ya sabés, lo haces hervir y después lo procesás. 1 taza de azúcar negra. 1 taza de vinagre de manzana. 1 cucharada de cebolla. 1 cucharada de salsa inglesa. 1 cucharadita de salsa picante o tabasco. Esto es muy picante, no hay que ponerle mucho. Unos bastoncitos de clavo de olor, eso ayuda al sabor. 1 cucharada de mostaza. Ahora vamos a mezclar y revolver todo. Y yo acá molí un poquitito en el mortero, no sé si se ve, un poquitito de pimienta negra y un poquitito de canela en rama. Esto ahora voy a prender el fuego, no muy fuerte, y lo vamos a revolver hasta que se espese un poquito. Lo mezclamos bien todo, Si no, de última, lo que podés hacer también es comprás la salsa barbacoa ya hecha y listo. Pero siempre cuando es casero, un poquitito más rica queda. Además que la podés, digamos, personalizar. Si la querés hacer con algún gusto más, le voy a poner un poquitito de tomillo. ¿Por qué no? Fíjate cómo ya tomó un color bien oscurito hasta que se espese y ya la vamos a reservar para nuestra preparación. Vamos a probar esto antes de que esté más caliente. Creo que no le hace falta nada. Solamente la sal, si lo vas a guardar, le podés poner la sal ahora. Pero como yo lo voy a agregar después a la preparación, a nuestra carne, la sal la voy a poner después en la carne. Ahí podría ser, ¿ves que cuando revuelvo ya se ve el fondo? Bueno, ahí podría ser una buena textura para lo que queremos hacer. Yo no la voy a usar toda, algo la voy a guardar. Lo que sí, para sacarle algunas ramitas que quedaron de todo, la voy a pasar por un colador. Y acá ponemos nuestra salsa. Miren el colorcito impresionante que quedó. Miren esto es oro puro. Justo la textura que quería.
Esto ahora lo voy a dejar que se enfríe, así después ya hacemos nuestra preparación. Miren, ¿ves cómo queda? Bueno, vamos a terminar esto, lo dejo enfriar y seguimos. Para esta preparación, hoy tengo 3 tipos de carne: pollo, cerdo y res. Todo esto es todo a gusto. Si querés pollo solo, cerdo solo, res solo, es lo mismo. Yo, porque quiero hacer una especie de combinación de carnes que me parece que puede llegar a quedar bastante sabrosa. La idea es hacer unos bifecitos, unos churrasquitos, mejor dicho, de cerdo, que los vamos a cortar. Puede ser este espesor, la verdad que si es un poquito menos, mejor. Y voy a cortarlo en trozos así, más o menos aproximadamente. No hace falta que sea tampoco tan parejo. Si vemos que es más grueso y lo podemos cortar, lo cortamos. Lo mismo con este. Acá hay un pedacito chico que va a servir para completar algo. Lo ideal es que sea carne que no tenga nervios. Si llega a tener un poquitito, habría que sacársela. Pero la grasa no hay problema. Esto lo voy a cortar un poco para que no sea tan ancha. Ahí ves, un poco más finito, y esto lo volvemos a cortar al medio. Esta es la idea, tener unos bifecitos así. Este corte es una picaña. También un poco de grasa le voy a sacar, pero no toda, porque la grasa va a ayudar a que la preparación quede buena. Pero le voy a sacar lo más grande. Y esto lo voy a cortar así, en churrasquitos, como si fueran para milanesa. Ahí ves, no son muy grandes, no son muy chicos, así es como los voy a cortar. Voy a preparar todo y te muestro cómo seguimos. Acá tenemos nuestra salsa, miren la consistencia que ya tiene, se la ve impresionante. Ahora sí le voy a tirar una cucharada de sal, pues ya está fría. Pongo más porque esta es la única sal que va a tener nuestra carne. Esto ahora vamos a, como si estuviéramos empanando, estuviéramos pasando por condimento para hacer milanesa. Esto hay que hacerlo con la mano, así. Lo vamos a pasar a hacer y lo vamos a pasar en otra bandeja. Con esto, ¿qué nos aseguramos? De que todos tengan condimentos. Todos los pedazos tengan un poquito de salsa barbacoa. Al final voy a hacer solamente la carne de cerdo y la carne de res, porque era mucha cantidad y si no, no va a entrar en nuestro dispositivo y no quisiera dejarla condimentada y no poder usarla. Justito. Bueno, acá ya tenemos todo esto que sobra lo vamos a agregar.
Acá también lo que había separado, todo con la mano. Esto yo ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar 4 o 5 horas. No le va a hacer nada, mejor, porque así la carne va a tomar todos los condimentos, se va a absorber bien y va a quedar bien condimentada. Así esto lo tapo y lo pongo en la heladera. Acá tengo la carne que habíamos marinado, fíjense. Está la carne de vaca, de res y la carne de cerdo, todas juntas. Yo las voy a mezclar y las voy a poner así como vienen, no es que voy a poner una y una, porque después cuando lo cortemos va a estar todo mezclado. Si bien verifiqué que no cayera líquido, le voy a poner por las dudas, como para ayudar un poquito más, un poquito de papel aluminio. No debería, la verdad, perder porque está verificado, pero todo suma. En la base le voy a poner unas cebollas primero que corté de forma más o menos parejas, y también le voy a agregar unas papas. Esto, por supuesto, se come, no es que se va a tirar ni mucho menos. Todo lo que está puesto acá se va a comer, al contrario, esto va a quedar con un poquitito más de sabor. Queremos que la carne no llegue a tocar lo que es el fondo para que no se queme la carne en sí y quede mejor. Y comenzamos. Vamos poniendo. Si hay algún pedazo chico, lo pongo de la punta como para que... ¿ves? Cuando se hace esto, los hacen los que saben, la van poniendo la carne, la van cortando y hacen todo un cilindro perfecto. Eso, en mi caso, no lo voy a poder hacer. Se le puede ir agregando entre medio pedacitos de cebolla, morrón, por supuesto. Todo lo que se quiera agregar, obvio que es bienvenido. La verdad que lo ideal es cortar toda la carne lo más pareja posible. No tenés este dispositivo, lo que podés hacer es con los pinches del brochet, también lo podés hacer. Esto yo ahora lo voy a envolver en papel aluminio como para hacer una cocción más pareja. Que esto va a durar aproximadamente unas 2 horas, 2 horas y media. Después de la hora y media le voy a sacar el papel aluminio para que se termine de dorar bien todo por afuera, porque si yo lo dejo directamente abierto, se va a cocinar mucho por afuera y por adentro va a estar más o menos. Entonces hago esa cocción bien pareja por todos lados y después lo saco para que se termine de dorar. El horno bajito, no demasiado fuerte, así la carne se va tiernizando un poquitito más. Pasa justito, está bien probado. Ahí queda. Ya es hora de sacarle esto. Así va quedando mucho líquido, pero ahora ya lo vamos a poner. A ver si podemos probar.
Bueno, se ve muy bueno. Lo vuelvo a poner en el horno un ratito más. Yo creo que esto ya está listo para probarlo. Yo la saqué, las papas las puse un poquito más porque todavía le faltaban. Acá quiero hacer una aclaración. Me costó un poco cortar la primera parte porque donde no hay carne abajo, que están los pedacitos sueltos, es mucho más difícil. Hay que saber cortarlo. Esto es yo la primera vez que lo hago, claramente. Así, a medida que ya hay todo carne, la carne está maciza por toda la preparación, es más fácil cortarla y salen los pedazos bastante más fácil. Siempre se aprende en base a los errores. Hasta el último suspiro, Acá tenemos varias formas de hacerlo. Una tortilla, la calenté un poco, un poquito ahí, una salsita verde como para complementar, o si lo vamos a hacer bien argentinizado, qué mejor que un pan tipo sándwich. Le querés poner mostaza, le podés poner lo que quieras. La salsita criolla, que a mí me encanta, me gusta mucho, porque aparte le da un poquitito de acidez. Pero cualquier opción, sin dudas, está buena. Y así vamos a probar esto. Vamos a probar nuestro sándwich. Muy bueno está esto. La verdad se nota un poco la textura de las dos carnes, pero además lo bueno es que si nosotros hacemos un pedazo de carne entero y le ponemos la salsa, solamente tiene en el borde, cuando vos lo cortás ya no tiene más. En cambio así, al ser todos bifecitos, todos embebidos en barbacoa, tiene un sabor general en toda la mordida. Y con la salsa criolla, que es un poquito ácida, realmente le da una frescura impresionante. Es la primera vez que lo hacía. Vieron que me costó un poco cortarlo. Claro, porque todos los pedacitos que sobresalen del núcleo de la carne no tienen dónde apoyar. Entonces, a medida que me fui acercando al centro, ahí vi que el corte era perfecto, quedó registrado, que así espero lo hayan visto. La verdad no se secó la carne, está muy tierna y muy sabrosa. Riquísimo esto.
Porque no es solo la carne, es la combinación con la carne, con el pan, con la salsa, lo hacen realmente bastante sabroso. La tortilla, si bien no soy, acá en Argentina no somos muy fanáticos de esto, pero creo que vale la pena. Qué bueno que está. Lo mismo, es la combinación. Entra más relleno que en el sándwich y menos masa, pero la combinación entre las dos cosas realmente lo hacen increíble. Y así, bueno, voy a seguir con esto. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Estuve demorado un poquito en subir video porque estuve de viaje, espero sepan disculparme, pero realmente me encanta estar en este lugar. Y así voy a seguir probando esta delicia. Están todos esperando para comer. Perdón, las papas, lo mismo. Ve que no se tira nada, todo se come.